Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el diseño inteligente. El origen de la materia, el universo y la vida no pueden ser repetidos por métodos científicos de experimentación. Lo más que podemos hacer es sustentar una teoría sobre los orígenes de todo en las evidencias científicas que son los efectos tardíos de lo que alguna vez sucedió. Las dos teorías sobre el origen de todas las cosas son 1. El origen por generación espontánea y evolución química, o sea por casualidad, y 2. El origen por diseño inteligente y creación sobrenatural. Desde que Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies en 1859, la teoría de la evolución empezó a difundirse hasta que, desde hace menos de 100 años, se estableció dogmáticamente como la teoría oficial en escuelas y centros de investigación, a pesar de que nunca se ha encontrado una evidencia científica incontrovertible que la sustente. La teoría de la evolución y sus teorías hermanas, el Big Bang, la generación espontánea, el gradualismo, la evolución química, etc., han sido cada vez más puestas en evidencia como insostenibles, sobre todo a partir del descubrimiento de la estructura del ADN en 1953, y aún más desde la creación de nuevas ciencias como la biología molecular, que es el estudio de las biomoléculas o moléculas propias de los seres vivos, como los azúcares, grasas y proteínas como el ADN, y de la genómica, que es el estudio de los genes. Matthias Jacob Schleiden y Theodor Schwann en 1839 y Robert Remarque y Rudolf Virchow en 1855 establecieron la teoría celular, que todo ser vivo o es una célula o está formado de células, y que toda célula necesariamente proviene de otra célula preexistente. Y el químico francés Louis Pasteur en 1860 descartó la generación espontánea y estableció la ley de la biogénesis, que todo ser vivo procede de otro ser vivo. George Wald, Nobel 1967, declaró: en cuanto al origen de la vida en esta tierra, solo hay dos posibilidades: creación o generación espontánea. No hay una tercera alternativa. La generación espontánea fue refutada hace 100 años por Pasteur, lo que nos lleva únicamente a una conclusión: la creación sobrenatural, que no podemos aceptar por razones personales y filosóficas, por lo que hemos escogido creer lo imposible, que la vida surgió espontáneamente y por casualidad. Pero a partir de 1970, los científicos se dieron cuenta que mientras más proliferaban los conocimientos sobre biología molecular, específicamente sobre el ADN, descrito en 1953, y progresaba con los conocimientos del funcionamiento de las células a base de sus organelos, o sea, máquinas o fábricas intracelulares productoras de energía, de proteínas, etc., se hacía cada vez más difícil sustentar la teoría de la evolución, o sea, que todos los seres vivos no son sino una modificación sucedida por sucesos al azar y a través de millones de años, a partir de un ancestro común de tipo bacteria que apareció por casualidad. Dean Kenyon en 1969 escribió el libro Predestinación Bioquímica, proponiendo que los aminoácidos tenían una capacidad intrínseca para unirse a otros aminoácidos y así formar proteínas. Pero Michael Denton en 1985 publicó su libro Evolución, una teoría en crisis, donde argumenta que, excepto el ARN y el ADN, ni una de las 30.000 proteínas conocidas almacenan información. Kenyon y Denton posteriormente publican otros múltiples hallazgos que hacen imposible la evolución química y que
mencionan que para que los aminoácidos se unan en una secuencia específica para formar una proteína, en primer lugar deben ser todos levógiros, o sea que desvían la luz hacia la izquierda. Deben seguir una plantilla de ARN mensajero que ha sido enviada por el ADN nuclear. Además debe haber ribosomas, o sea, organelos celulares que forman las proteínas, y 20 diferentes ARN de transferencia, uno por cada aminoácido necesario para formar las proteínas. La conclusión es que para que una célula pueda funcionar, subsistir y reproducirse, debe tener desde su concepción toda la información necesaria almacenada y codificada en su ADN nuclear, que es el código genético, lo cual implica que una mente omnisciente, omnipotente y sabia tuvo que programarla inteligentemente con infinidad de combinaciones de las únicas 4 letras o nucleótidos de su abecedario: A de adenina, C de citosina, T de timina y G de guanina. Michael Behe publicó en 1996 su libro La caja negra de Darwin. En él pone su concepto antievolucionista de la complejidad irreductible, un argumento que dice que estructuras complejas como el flagelo de las bacterias, que requieren para funcionar de un número mínimo de componentes inteligentemente organizados desde su primera aparición, descartan la evolución. Luego se propuso una teoría, la coopción o convergencia, que dice que la selección natural pudo haber usado partes ya existentes en otros seres vivos y reacomodarlas para formar el flagelo. Pero Scott Minish, después de estudiar el flagelo por 20 años, concluye que solo se han hallado en otras especies 10 de los 40 componentes o estructuras del flagelo que son formadas en la célula, eslabonando proteínas únicas y específicas y organizados en un orden específico para que pueda funcionar el flagelo perfectamente. Con estos hallazgos y muchos más, se concluyó que los postulados de Carlos Linneo, el padre de la taxonomía o clasificación de las especies, eran correctos. Él dijo que cada ser vivo fue creado según su género y especie, y que nunca se ha cambiado una especie en otra. A esto se le llama la estasis de las especies, y ello descarta la filogenia o parentesco genético entre las especies, y la teoría de que un ser vivo de tipo bacteria fue el ancestro común de todas las plantas, animales y humanos. En contra del gradualismo, o sea que una especie gradualmente se transforma en otra, se descubrió que a nivel celular, para cada estructura y función de cada célula y organismo, hay instrucciones específicas en el ADN único, característico y completo de cada especie, y que para que la primera y todas las células subsistieran, funcionaran y se reprodujeran, debían tener en su ADN toda la información indispensable y completa desde la primera aparición de cada especie. Así, Albert Szent-Györgyi, Nobel 1937, estableció también en contra del gradualismo la teoría de la sintropía, que dice que ninguna estructura u órgano es útil si no está completo, o sea, que de nada sirve un ojo o un corazón evolucionando a medias. La complejidad de estructura, función y regulación de los genes por intrones, por ejemplo, tampoco se pueden explicar por un proceso de evolución gradual. También se encontró que aunque hay genes que participan en la formación de estructuras similares en varios animales, por ejemplo el gen PAX6 del ojo, ninguno de ellos es homólogo o heredado de una especie a otra, pues no son intercambiables, no funcionan en otra especie y requieren de miles de genes, poligenia se llama esto, para formar los más de 30 diferentes tipos de ojos que hay en los insectos y el resto de los animales y sus estructuras vecinas que le dan sostén y movimiento.
Otro argumento incontrovertible es que hay estructuras como el flagelo y funciones como la visión y como la coagulación de la sangre que son extraordinariamente complicadas y que suceden en cascada, o sea, en una secuencia específica de etapas como la construcción de una casa, y que, de no estar presentes todos los factores de la coagulación desde el principio, por ejemplo, nunca hubiera sido posible la sobrevivencia del organismo. Así, cada vez más científicos descartan al azar como el responsable del origen del ADN, el libro de la vida, y de las monumentales cantidades de información codificadas con sus 3 billones de nucleótidos, A, G, T y C, en sus 2 renglones paralelos de su estructura en doble hélice. En 1993, el abogado Philip Johnson, en su libro Juicio a Darwin, concluyó que el punto crucial para preservar la vida era el momento en que un ADN pudiera replicarse y una célula pudiera reproducirse. Sin esta capacidad programada y controlada por el ADN, la formación espontánea de proteínas o de la primera célula por obra y gracia de la casualidad sería imposible e irrelevante. Por simple ley de probabilidades, la posibilidad de que una proteína de cadena muy corta de solo unos 500 aminoácidos se forme por casualidad, eslabonando solo aminoácidos levógiros, o sea que desvían la luz a la izquierda, unidos por cadenas peptídicas y en una secuencia específica, es de una vez en 10 a la 950 intentos, o sea, un 10 seguido de 950 ceros. Eso es imposible. Hasta finales del siglo XX se creía que las 2 premisas indispensables para que se originara la vida eran la materia y la energía, pero desde principios del siglo XXI se ha agregado una premisa más, que es la presencia de información como la que está en el ADN, que es capaz de ser transmitida, identificada, traducida y transformada en acciones concretas como la formación de proteínas en los ribosomas. En el mundo, aunque nunca conozcamos al diseñador, es fácil identificar que una punta de flecha, un hueso labrado, una vasija de piedra y un reloj o computadora fueron diseñados y creados por una mente inteligente. También podemos identificar que todo lenguaje o idioma, como los jeroglíficos, son una evidencia inequívoca de diseño inteligente. También son evidencias incontrovertibles de diseño inteligente que en los seres vivos haya en sus estructuras simetría, propósito, función, belleza, combinación organizada de colores y la presencia de diferentes sabores, perfumes y formas, por ejemplo, en las hojas, flores y frutos de las plantas y en las plumas, pelos y cuerpos de los animales. Así, tras 15 años de estudio, Stephen Meyer argumenta que por inferencia, o sea, una conclusión fundamentada en las evidencias, el diseño inteligente es la mejor explicación sobre el origen de la información, lenguaje o código genético que hay en el ADN, que es la molécula con la mayor capacidad de almacenamiento de información en el universo, y además es la mejor explicación sobre el origen de la vida. El biólogo materialista Leslie Orgel, aunque no reconoce que es evidencia de diseño inteligente, escribe: los seres vivos se distinguen de los inanimados por su complejidad específica, pues aunque hay múltiples cristales de formas característicamente diferentes, ninguno de ellos tiene la complejidad necesaria para ser catalogado como ser vivo. La Biblia dice, en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también.
¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Dios la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.